En esta pregunta, se pide que evaluemos el logaritmo natural dado aquí si el registro natural x es igual a 2, el registro natural y es igual a 3, y el registro natural z es igual a 5. Para hacer esto, ampliaremos este logaritmo tanto como es posible, y luego realizaremos la sustitución del registro natural x, el registro natural y el registro natural z. Entonces, si echamos un vistazo al logaritmo dado, noten cómo este cociente aquí involucra explicaciones negativas, así que si quisiéramos, podríamos reescribir esta fracción aquí usando explosivos positivos. Por ejemplo, si tenemos x a la potencia de menos 2, dividido por y a la potencia de menos 3, z a la 4ta, si movemos x a la menos 2 al denominador, cambiaría el signo del exponente al positivo 2, y si movimos y al menos 3 hasta el numerador, cambiaría el exponente al positivo 3. Así que esta fracción es igual al, y en el tercero en el numerador, y luego el denominador sería x al segundo, z al cuarto. Así que podemos relacionar el logaritmo utilizando esta fracción en lugar, pero vamos adelante, y utilicemos el logaritmo en la forma actual. Porque tenemos el registro natural de un cociente, podemos escribir esto como una diferencia de dos logaritmos utilizando la propiedad del cociente de los logaritmos aquí. O si tenemos el registro de un cociente, podemos escribir el registro del numerador menos el registro del denominador. Así que es igual al registro natural, x al poder de menos 2, menos el registro natural de y al menos 3 veces z al cuarto. Porque el segundo registro es el registro natural de un producto, podemos ampliarlo como la suma de 12 registros usando la propiedad del producto de los logaritmos dados aquí. Pero tenemos que tener cuidado aquí porque si estamos restando este registro, también tenemos que restar la expansión o la suma de los dos registros. Así que esto sería igual al registro natural x al menos 2, menos. Y luego en soportes o parentes teníamos el registro natural al menos 3 más el registro natural z al cuarto. Ahora podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos dados aquí donde podemos tomar el exponente n, y moverlo al frente para tener un producto de n veces el registro. Para poder tomar el exponente de menos 2, moverlo al frente, es el coeficiente, tomar este menos 3 y moverlo al frente y mover este 4 al frente. Así que esto nos daría menos 2 registro natural x menos la cantidad menos 13 registro natural y. Y luego más 13 registro natural z. Pero antes de realizar la sustitución vamos adelante y limpiemos estos soportes, porque tenemos restricción aquí. Podemos pensar en distribuir a menos 1 que nos daría menos 2 registro natural x, y luego menos 1 veces menos 3 exasiemens positivo 3. So plus 13 registro natural y luego menos 1 veces positivo 4 sería menos 4. Tenemos menos 4 registro natural z. Y ahora en este formulario sustituiremos los valores para el registro natural x, el registro natural y el registro natural z. Así tendríamos menos 2 veces el registro natural x, que es igual a 2 más 3 veces registro natural y es 3, menos 4 veces registro natural z. Donde el registro natural z es positivo 5. Así que sería menos 4 más 9 menos 20. Bien, menos 4 más 9 exasiemens 5, 5 menos 20 exasiemens igual a menos 15. Así que el registro natural dado es igual a menos 15. Espero que hayas encontrado esto útil.